No vine al Fort Pincho National Force para una caminata. Vine por un rumor. Todo comenzó como un susurro en los márgenes de Internet, enterrado en un foro donde los buscadores de emociones compartían historias sobre sus encuentros con lo extraño y lo inexplicable. Al principio, no presté mucha atención, solo era una historia más entre miles. Pero esta era diferente. La publicación insinuaba el descubrimiento de un bosque que no aparecía en ningún mapa, un bosque donde los árboles parecían moverse cuando uno no los miraba, y el aire vibraba con algo completamente antinatural. El autor del post compartió algunas fotos, pinos retorcidos que se alzaban hacia un cielo cubierto de neblina y sombras que danzaban entre los troncos. En una de ellas, apenas visible, una forma indistinta se erguía entre los árboles. Era más una sugerencia que una realidad, pero suficiente para acelerar mi corazón. Era un enigma que no podía sacarme de la cabeza, la idea de un bosque oculto, un lugar intocado por el mundo, me obsesionaba como una picazón constante. Soy fotógrafo de naturaleza profesional desde que tomé una cámara por primera vez, siempre buscando esa foto perfecta, esa en 1.000.000 que podría cubrir todas mis necesidades económicas. Este lugar, que desafiaba las leyes de la naturaleza, debía verlo con mis propios ojos. Así que empacaba mi equipo y me dije a mí mismo que solo era otro encargo, que debía encontrar ese bosque escondido. El camino fue tedioso. El bosque se encontraba en lo profundo de las montañas, a varias millas de la civilización. Mi GPS dejó de funcionar mucho antes de llegar al borde del bosque, dejándome a merced de mi instinto y las vagas direcciones que había recopilado en el foro y unas pocas señales dispersas. A mi alrededor, solo había huellas en la tierra y caminos de barro que serpenteaban entre la densa maleza que arañaba mi coche. El aire se volvió más pesado, espeso con el olor a pino y algo más, algo metálico que recubría mi garganta. Cuando finalmente llegué al borde del bosque, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en el suelo. Los árboles se alzaban imponentes sobre mi cabeza, con sus ramas retorcidas y enredadas entre sí como si formaran una manta tan densa que hacía que el cielo desapareciera por completo. El aire era fresco y húmedo, presionando contra mí como una segunda piel gruesa. Respiré hondo, y el olor a pino mezclado con el toque ácido de la descomposición invadió mis sentidos. Empecé a tomar algunas fotos. El sonido de mi cámara me dio una sensación de calma, un consuelo en medio de la inquietud, mientras avanzaba más adentro del bosque. Capturé imágenes de los árboles y la niebla, que parecía salir del suelo como un ser viviente, retorciendo sus raíces hacia afuera y alrededor. Cuanto más me adentraba, más parecía cerrarse el bosque a mi alrededor, los árboles se acercaban, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos, y la corteza rugosa rozaba mi piel con cada contacto. El sol ya era solo un recuerdo, oculto tras la densa bóveda de ramas sobre mi cabeza, y las sombras danzaban en los bordes de mi visión mientras la luz de mi linterna apenas lograba penetrarlas. El silencio era opresivo. No había el canto de un solo pájaro, ni el crujir de hojas, ni siquiera el lejano aullido de algún animal. Solo el sonido de mi propia respiración, demasiado fuerte y áspera en el aire quieto, junto con el ocasional crujido de las hojas bajo mis botas. Era como si todo el bosque estuviera esperando, vigilándome. Mi ritmo cardíaco se mantuvo constante, pero sentía el peso de la cámara colgando de mi cuello, el metal frío presionando contra mi pecho. Finalmente, me detuve lo suficiente para tomar una foto de otro árbol nudoso, sus raíces sobresaliendo de la tierra como garras. El destello de la cámara iluminó la escena oscura por un instante, resaltando la penumbra circundante de una manera antinatural. Otro disparo de la cámara resonó en el silencio, un recordatorio agudo de que estaba solo allí, en un lugar que no quería ser encontrado. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba más en el bosque. Una humedad empapó mi ropa y piel, haciéndome estremecer a pesar de tener mi chaqueta bien ajustada. El olor a pino era fuerte,
casi abrumador, mezclado con un débil hedor ácido a podredumbre que llenaba mis fosas nasales con una dulzura enfermiza que casi me hacía revolver el estómago. El suelo también se sentía extraño, esponjoso, cediendo con cada paso, como si estuviera respirando, y de vez en cuando. Me detuve y me agaché para examinar el suelo. Era oscuro y rico, así que lo recogí con los dedos. Sentí algo resbaladizo y frío en el lugar donde había tocado. Retiré la mano de inmediato, sacudiendo la tierra en la distancia, pero el frío permanecía, como si pequeñas agujas se clavaran en mi piel. Me enderecé, escaneando con la mirada el bosque a mi alrededor. Los árboles colgaban sus ramas sin vida, sin un susurro de sonido en el aire helado, pero había algo que no estaba bien. No sabía qué era, pero se sentía como un peso en el fondo de mi estómago, una inquietud que crecía con cada paso. Seguí caminando en el silencio muerto. La oscuridad se hacía más pesada con cada paso, la noche parecía espesarse. La niebla se arremolinaba y se aferraba al suelo, como si estuviera viva, acariciando mis pies. Los árboles se balanceaban en las sombras, como si tuvieran ojos que me observaban. Tomé una foto más de un claro que se veía adelante, donde los árboles se abrían. La luz de mi cámara cortó la niebla, y por un momento, el claro se iluminó. Estaba vacío, pero la sensación de ser observado permanecía. Seguí adelante, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los árboles del bosque parecían cerrarse más, con sus ramas raspando mis brazos y cara mientras avanzaba. Sentía el peso de la cámara alrededor de mi cuello, la correa clavándose en mi piel, un pequeño consuelo, algo tangible en un lugar que se sentía de todo menos real. La niebla se había vuelto más densa, el aire parecía casi espesar a mi alrededor, sofocante, presionándome, pero seguí adelante, impulsado por una necesidad inexplicable. De repente, me vi obligado a girar, y allí, delante de mí, en el centro de un pequeño claro, vi los viejos muros de piedra, grises y cubiertos de musgo. Se sentía extraño estar allí, como si esos restos fueran de un pasado desconocido. Me moví con cuidado, con el corazón golpeando en mi pecho, la cámara lista en mis manos. Cuanto más me acercaba, más sentía una inquietud, una sensación de que algo estaba mal, emanando del pozo. El aire a su alrededor era frío, pesado con la niebla, casi sólido, y me detuve a unos pocos pies de distancia, levantando la cámara hacia mis ojos. La luz fantasmagórica bañó el pozo por un momento, y pensé que por un segundo había visto algo, una sombra que se desvanecía en el borde del claro, pero cuando la luz se apagó, no había nada. Mi avance hacia el pozo fue lento y cauteloso. La piedra se sentía áspera, pero cubierta de musgo, mis dedos se deslizaban suavemente por el borde. El pozo era profundo, negro, y oscuro, sin fondo a la vista. Me incliné más cerca del borde, observando el interior. Un pequeño goteo reverberó desde abajo, pero no era agua. Mi estómago se revolvió, mi garganta se llenó de bilis. Di un paso atrás, limpiando mi mano contra mi chaqueta, pero el frío permanecía, como un recordatorio penetrante de que las profundidades eran infinitas. Me giré para irme, pero algo me detuvo, un sonido, débil pero definitivo, un susurro en la maleza detrás de mí. Me volví rápidamente, levantando la cámara como si pudiera documentar lo que fuera, pero no había nada, solo los árboles cuyas ramas se balanceaban suavemente en la brisa. Involuntariamente, contuve la respiración, tratando de calmar mi corazón que latía fuerte. Tal vez solo sea un animal, me dije, tal vez un ciervo. Pero, de alguna manera, sabía que era más que eso. El sonido del susurro volvió, pero esta vez estaba más cerca. Retrocedí, mis ojos buscando algún movimiento entre los árboles. Ahora mi corazón latía con fuerza, y mi respiración se volvía corta y superficial. Quería darme la vuelta y salir corriendo, pero no podía.
Mis ojos estaban fijos en la oscuridad a mi alrededor, y estaba paralizado, arraigado en el lugar. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el susurro se detuvo. El bosque volvió a quedarse en silencio. El único sonido era el golpeteo de mi corazón en mis oídos. Las sombras entre los árboles parecían retorcerse, deslizarse hacia mí, y sentí que el aire se volvía más pesado de nuevo, presionándome. Me giré y corrí. Mi respiración era entrecortada, y el suelo era irregular. El bosque parecía cerrarse sobre mí. Los árboles comenzaron a rozar mi cuerpo con sus ramas, arañando mi ropa y mi piel. Entonces tropecé con una raíz y caí duramente al suelo, y la cámara se me resbaló de la mano. Me levanté, pero mis manos temblaban. Me agaché para recoger mi cámara, y mis dedos casi tocaron el frío metal, pero entonces escuché un sonido. Un gruñido bajo y gutural resonó detrás de mí, y mi respiración se detuvo al instante. No me atreví a darme la vuelta, pero podía sentirlo, esa presencia detrás de mí, la misma que había sentido antes, vigilando cada uno de mis movimientos. Estaba allí, en el bosque, conmigo. El gruñido se intensificó rápidamente, y sentí un aliento fétido en la nuca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi mente me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Todo había comenzado tan de repente, el gruñido se volvía más insistente, y de pronto, se detuvo. Y, al igual que antes, el bosque se quedó en silencio, la sensación opresiva se alivió un poco. Calmando mis nervios, me obligué a mirar a mi alrededor. Solo había árboles, silenciosos e inmóviles en el aire frío. Con dedos temblorosos, agarré mi cámara y empecé a correr de nuevo. Estaba ahogado por el miedo mientras el sonido de mis pasos resonaba en la desolación. No dejé de correr hasta que llegué al borde del bosque, donde los árboles se aclaraban lo suficiente como para mostrarme el camino de tierra donde había estacionado mi coche. Me tambaleé hacia él, la carretera estaba vacía y el bosque detrás de mí estaba en silencio, pero aún sentía esa presencia, esos ojos que me observaban desde las sombras. Alcancé mi coche y me metí dentro, cerrando la puerta de un golpe y asegurándola con el seguro. Mi corazón latía frenéticamente, casi con violencia, pero dentro del coche comencé a sentir un pequeño alivio, como si hubiera escapado de lo que me estaba persiguiendo. Puse las llaves en el encendido y arranqué el motor. Giré el coche lo más rápido que pude, levantando polvo mientras me alejaba del bosque. Mientras me marchaba, me obligué a mirar por el espejo retrovisor. El campo desaparecía lentamente de la vista, la luz del día desvaneciéndose entre los árboles, que ahora no eran más que sombras contra el cielo nocturno. Pero lo vi, el pozo, allí, entre los árboles, apenas visible en la luz menguante, con una figura oscura a su lado. Solté un jadeo y mi corazón volvió a acelerarse. La figura parecía alta, y sus ojos brillaban con una luz antinatural, fijos en mí mientras me alejaba. Aparté la mirada del espejo, respirando entrecortadamente, casi con pánico. Pisé el acelerador con fuerza, y el coche avanzó a toda velocidad mientras el bosque desaparecía, pero aún podía sentir esos ojos quemando la parte posterior de mi cabeza. Me tomaría al menos una hora llegar a la ciudad, pero el camino parecía no tener fin. Se retorcía y giraba a través de las montañas, la oscuridad asfixiante a ambos lados. El frío ya había calado hasta mis huesos y no podía dejar de temblar, mis manos temblaban al volante. Cada sombra y cada crujido de las hojas me hacían saltar el corazón, y miraba el espejo retrovisor esperando ver esos ojos brillantes de nuevo. Pero la carretera estaba vacía y el bosque quedaba muy atrás. Poco a poco, mi corazón comenzó a calmarse y mi respiración a relajarse. Debía haber un pequeño pueblo más adelante, solo un grupo de edificios en medio de la nada, pero comparado con el horror del bosque,
se sentía como un santuario. Llegué a una gasolinera al final del pueblo, las luces de neón arrojaban un brillo extraño sobre el pavimento. Aparqué el coche y me quedé allí un momento, con las manos aún aferradas al volante. La silenciosa gasolinera, con el zumbido de las luces y el lejano rugido de un coche que pasaba, fue la primera vez, desde que entré al estado de Washington, que sentí una pequeña medida de seguridad. Con esfuerzo, obligué a mis manos a soltar el volante, sosteniéndome mientras mis nudillos dolían por estar tan tensos. Alcancé la cámara, tocando su frío metal antiguo, pero dudé. No estaba seguro de querer ver las fotos, no estaba seguro de querer enfrentarme a lo que había capturado en ese lugar maldito. Pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba saber si todo había sido real, si algo de eso era real. Así que, tomando una respiración profunda, encendí la cámara. La pantalla parpadeó y se iluminó. Las primeras imágenes eran lo que uno esperaría: árboles, niebla, raíces retorcidas y el claro con el pozo. Pero al seguir pasando las fotos, algo llamó mi atención, una sombra oscura en el borde de una de mis fotos. Esa figura que había sentido siguiendo cada uno de mis movimientos estaba en mi fotografía. Al principio, era solo un borrón, pero en la siguiente imagen se veía con claridad. Esos ojos brillaban en la oscuridad. Pasé a la siguiente foto, mi respiración se aceleraba. La figura ya no estaba junto al pozo, pero ahí estaba, clara y nítida en la luz de mi cámara. Podía ver las piedras cubiertas de musgo, la oscuridad en el interior del pozo, y entonces, algo me dejó helado, mis ojos se fijaron en la negrura del pozo mientras, lentamente, una mano surgía de su interior. Pálida, huesuda, con dedos torcidos, como si intentara aferrarse a algo como yo. Solté la cámara con dedos temblorosos, y rodó hasta el suelo. Mi corazón latía con locura mientras miraba la pantalla con horror, sintiendo la bilis subir por mi garganta, mi estómago retorciéndose en nudos. Quería apartar la vista, apagar la cámara, pero entonces, con un clic, la imagen desapareció y la batería se agotó por completo. La pantalla se oscureció, dejándome solo, sin esperanza, con esa imagen de la mano grabada en mi mente. Me quedé allí, sentado con la cámara en mi regazo, lo que parecieron horas. La gasolinera estaba en silencio y el mundo afuera de mi coche parecía en paz, sin movimiento. No podía quedarme allí. Tenía que seguir moviéndome, alejarme de ese bosque. Arranqué el coche, el motor rugió al encenderse, y cambiando de marcha, salí de la gasolinera. El camino frente a mí era negro y parecía interminable, pero no me importaba. Lo único que quería en ese momento era poner millas entre mí y el bosque. El viaje fue largo, el camino serpenteaba entre las montañas, pero no me detendría hasta estar lo suficientemente lejos. Mientras conducía, no podía evitar concentrarme en el peso de la cámara en mi regazo, la imagen de esa mano quemada en mi mente. Pero la aparté. Fue justo antes del amanecer cuando finalmente llegué a casa. El cielo comenzaba a aclararse, y eso me dio una extraña sensación de alivio. El amanecer pintaba el horizonte en tonos de rosa y naranja. Aparqué el coche en mi entrada, finalmente capaz de concentrarme en algo familiar y acogedor, en lugar de los horrores de la noche anterior. Estaba a salvo, pensé. Apoyé mi mano en la puerta del coche para estabilizar mis piernas, que aún temblaban. Me costó salir del coche, pero logré llegar a la puerta de mi casa. No había luz ni sonido en el interior, el aire dentro era cálido y reconfortante, un marcado contraste con el frío y húmedo bosque. Cerré la puerta detrás de mí. Estaba en casa, pero aún así, la imagen de la mano extendiéndose desde el pozo seguía clavada en mi mente, al igual que los ojos y la alta figura oscura. De repente, me tambaleé hacia el baño. Me miré en el espejo y estaba pálido como un muerto,
con ojeras oscuras rodeando mis ojos. Mi ropa estaba sucia, sudada y llena de manchas de hierba que me había hecho al caer. Traté de lavar el miedo y los recuerdos salpicando mi cara con agua fría. Luego, me dirigí torpemente hacia mi dormitorio. Las luces estaban apagadas y la cama deshecha, las sábanas eran solo un desorden enredado de tela, pero no me importó. Me dejé caer sobre ella, y finalmente el peso de la noche pareció abandonar mi cuerpo. Pero no hubo sueño. En el momento en que cerraba los ojos, volvía a aparecer el bosque, el pozo y la mano que salía de la oscuridad. A pesar de la luz del día, sentía el aire frío del bosque, la humedad de la noche que había calado en mis huesos. La presencia me seguía, me observaba. Finalmente, abrí los ojos y los dirigí lentamente hacia el techo, tratando de procesar lo que había ocurrido en esos bosques. La habitación estaba muy oscura, y el único ruido era el zumbido del ventilador sobre mi cabeza. Pero todavía podía sentir la presencia. Alcancé con cuidado una batería nueva para la cámara y finalmente la encendí de nuevo. La pantalla parpadeó y se iluminó una vez más. Empecé a repasar las fotos, marcadas por los terrores que había presenciado. Pero al mirar la foto del pozo, la mano huesuda no estaba allí. El pozo aparecía nítido y claro bajo la luz de mi cámara, pero no había rastro de la mano, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón dio un vuelco y sentí un nudo en la garganta. Observé la foto como si tuviera vida propia. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Lo había imaginado todo? Los horrores del bosque habían distorsionado mi percepción, haciéndome ver cosas que no existían. Pero estaba seguro de haberla visto, la mano tenía que ser real. Se había extendido desde el pozo, desde la oscuridad. La cámara se apagó y la pantalla se oscureció. La dejé sobre mi mesita de noche. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del ventilador. Me quedé acostado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mirando fijamente al techo, con la imagen de la mano como un recordatorio constante de lo que había visto, de lo que quizás me seguía. Entonces, en la oscuridad, sentí que algo se acercaba. Primero, escuché un sonido de hojas secas, y luego, el ruido de algo moviéndose más cerca, desde la esquina de la habitación. La oscuridad en las esquinas parecía moverse o concentrarse. El aire se volvió helado. Sentí la presencia, y estaba seguro de que me miraba directamente desde la oscuridad en la esquina. Y ahí estaba, el brazo esquelético y pálido extendiéndose hacia mí. Grité, pero no salió ningún sonido. La oscuridad me devoró por dentro, ahogándome, y lo último que vi fue una mano alcanzándome desde la esquina de mi cama, rodeando mi cuello. Me desperté al día siguiente gritando. Inmediatamente busqué la cámara, pero no estaba. Corrí al baño y me miré en el espejo. Estaba bien, no había rasguños de los árboles en el bosque, ni manchas en mi ropa. Entonces, ¿fue solo un sueño? ¿O fue algo que quería que olvidara? Nadie recuerda cuántos años tiene la vieja vecina de mi tía, ni siquiera ella misma lo sabe con certeza. Valentina vive justo enfrente de la casa de mi tía, donde solía pasar los veranos con mis primos. Las dos mujeres se conocen desde hace décadas y siempre se han apoyado mutuamente. Valentina no tiene a nadie más, excepto a mi tía Souye, su única amiga cercana. A veces, la anciana se sienta sola en un banco bajo un alto abedul frente a su casa. El viento agita su pañuelo mientras espera a que aparezcan los niños del barrio. Cuando los ve, los llama con su voz temblorosa y les da dulces con sus manos arrugadas. Pero la razón por la que Valentina quedó completamente sola, envuelta en un misterio, es algo que voy a contarles. Decidan ustedes si creerlo o no.
Hace muchos años, Valentina perdió a su esposo en un trágico accidente mientras trabajaba en el bosque. Un árbol cayó sobre él, matándolo al instante. La joven viuda quedó devastada, sola con su bebé en brazos. Su hijo, Stepen, creció fuerte y bondadoso, siendo el orgullo de su madre y su gran apoyo. El tiempo pasó, pero Valentina nunca se volvió a casar. Vivían felices juntos, madre e hijo. Cuando Stepen fue llamado al servicio militar, Valentina lo despidió con lágrimas en los ojos. Después de cumplir con su deber, Stepen regresó hecho todo un hombre. Trabajaba en la granja colectiva y disfrutaba de la caza y la pesca. Pero un día, una terrible noticia sacudió al pueblo: Stepen había desaparecido durante una cacería en el bosque. Parecía haberse desvanecido en el aire. Lo buscaron por todas partes, pero solo encontraron su gorra cerca de un pantano. Los ancianos del pueblo susurraban que probablemente se había ahogado, pues ese pantano tenía fama de estar maldito, un lugar donde habitaban fuerzas oscuras. Valentina estaba desconsolada, envejeció de repente, adelgazó y se veía demacrada. Mi tía, que aún era joven, la consolaba lo mejor que podía. Y de repente, unas semanas después, las lágrimas de Valentina se secaron y una sonrisa brillante apareció en su rostro. Mi hijo ha vuelto. Está vivo y sano, anunció emocionada cuando Soulle la visitó. Querida, ¿estás en tu sano juicio?, preguntó Soulle, incrédula. Claro que sí. Ven y mira, dijo Valentina señalando hacia el patio trasero. Y era cierto. Ahí estaba Stepen, de pie junto a la vieja cerca de madera. Dios mío, Stepen. ¿Dónde has estado?, exclamó Soulle. Pero Stepen no respondió. Simplemente entró en la casa y cerró la puerta detrás de él. ¿Qué le pasa?, se sorprendió Soulle. Desde que volvió anoche, no ha dicho una palabra. Debe estar afectado por todo lo que ha pasado. No lo molesto, hablará cuando esté listo. Ahora voy a servirle el almuerzo. Volvió del bosque tan hambriento que no consigo llenarle el estómago, dijo Valentina con alegría, y corrió hacia la casa. Sin embargo, la historia no terminó con el regreso milagroso de Stepen del pantano. Desde ese día, Soulle solo veía a Valentina a través de la ventana. Stepen no salía de la casa. Valentina se ocupaba del patio, reduciendo el número de animales que tenía. Primero vendió 2 terneros, luego las cabras. Las patos y los gansos también desaparecieron. Valentina, ¿te estás preparando para una boda?, le preguntó Soulle una vez. Pero Valentina solo agitó la mano y se escondió en el granero. Soulle se sintió un poco ofendida. ¿Acaso se está preparando para una boda y no me invitaron?, pensó, pero pronto lo olvidó, ocupada con sus propios hijos, su esposo y las tareas del hogar. 2 días después, Valentina apareció en la puerta de Soulle. Parecía nerviosa, y le pidió un poco de harina. Espera un momento, ahora te doy, respondió Soulle y fue a la cocina. ¿Y podrías darme también una docena de huevos?, pidió Valentina con voz suave. Claro, te daré los huevos. ¿Pero por qué no pones a tus gallinas a trabajar?, preguntó Soulle mientras los recogía. Ya no tengo gallinas, suspiró Valentina. Las he matado para hacer sopa. Soulle se quedó boquiabierta mientras le entregaba la harina y los huevos. ¿Las mataste a todas? Gracias, debo irme, dijo Valentina, evitando la pregunta y saliendo rápidamente. Al día siguiente, Valentina volvió a casa de Soulle. Esta vez, parecía aún más triste y asustada.
Le pidió no solo harina y huevos, sino también leche y un par de patos. Valentina, querida. Sabes que tengo 5 bocas que alimentar en casa. ¿Cómo voy a quitarles lo que necesitan para dártelo a ti? Dijo Soulle, pensando en sus hijos. De repente, Valentina se desplomó en las escaleras y comenzó a llorar amargamente. ¿Qué voy a hacer, Soulle? ¿Cómo voy a volver a casa? Stepen se va a enfurecer. Exclamó Valentina de repente, con voz temblorosa. Desde que volvió del bosque, no es el mismo. Está irreconocible, silencioso, malhumorado y siempre hambriento. No importa cuánto le dé de comer, nunca se sacia. Ya no me queda ni un solo animal ni ave. Todo lo he sacrificado para alimentarlo, como si estuviera llenando un barril sin fondo. Hace poco, mi vaca desapareció del establo y luego el perro Trizorca también se esfumó. Me da miedo decirlo, pero creo que Stepen se los comió. ¿O acaso este no es mi hijo? Los hombros de Valentina temblaban mientras lágrimas caían de sus ojos cansados y hundidos. Creo que sé qué hacer. Vamos a ver a Ibdoukie, dijo Soulle rápidamente, mientras se ponía un pañuelo. ¿A Ibdoukie? Preguntó Valentina, abriendo los ojos con temor. Sí, a ella, asintió Soulle con determinación mientras recogía algunos víveres en una cesta. Ibdoukie vivía lejos, en una casa pequeña y desvencijada, medio enterrada en la tierra. No tenía animales y no llevaba una vida común. Era una anciana especial, a quien algunos llamaban hechicera, otros bruja, y algunos más temían y la llamaban bruja oscura. Los habitantes del pueblo la evitaban, pero si estaban desesperados, recurrían a ella. Ayudaba a unos, pero a otros ni siquiera les abría la puerta. Después de una hora de caminar, las dos amigas llegaron a la casa de la bruja. Desde adentro se oyó un gruñido molesto, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando el rostro arrugado y rojizo de la anciana, que parecía una manzana marchita. ¿Qué quieren? Gruñó Ibdoukie. Traemos una ofrenda, dijo Soulle, extendiendo la cesta. Ibdoukie olfateó el aire con avidez. ¿Trajeron leche? Claro que sí. ¿Y queso? Está en el fondo. ¿Huevos y pan fresco? Todo lo mejor para usted. La anciana sintió con satisfacción, haciendo un gesto, las invitó a entrar. Cuando Valentina comenzó a hablar, Ibdoukie la interrumpió bruscamente. Ya lo entiendo todo. ¿Ves la artemisa que crece detrás de la cerca? Ve a recogerla y haz una escoba con ella, ordenó, señalando por la ventana. Valentina obedeció y salió a recoger las hierbas. Mientras tanto, la bruja desapareció en la despensa y pronto regresó con finas ramas de sauce en la mano. ¿Qué haces ahí sentada? Vamos. Le gritó Ibdoukie a Soulle. En poco tiempo, las 3 mujeres llegaron a la casa donde Stepen se escondía. La bruja murmuraba algo incomprensible para sí misma. Soulle y Valentina se miraban con nerviosismo, sin saber qué esperar. Ibdoukie, al llegar a la casa, les ordenó esperar afuera y entró sola, dejando la puerta abierta de par en par. Al principio, la casa estaba en silencio, pero luego se oyó un grito agudo, como si estuvieran sacrificando un cerdo. El corazón de Valentina se estremeció y estuvo a punto de entrar corriendo, pero en ese momento apareció Ibdoukie arrastrando a Stepen por la oreja. Él gritaba como un cerdo y parecía asustado y culpable. «Maldito seas. Vuelve a tu pantano, desgraciado». Maldecía Ibdoukie mientras lo golpeaba con las ramas de sauce. Las heridas aparecían en la espalda de Stepen, como si las ramas fueran varas de hierro al rojo vivo.
Mira bien a quién has estado acogiendo y alimentando en tu casa. Le gritó la bruja a Valentina. De repente, Valentina lo comprendió todo. La imagen de su hijo se desvaneció y, ante sus ojos, apareció una criatura repugnante y rechoncha, con una piel grisácea, translúcida y viscosa. Sus ojos negros brillaban, y su boca, llena de afilados dientes, chasqueaba mientras chillaba y se retorcía, retenida por la bruja. La criatura, con piernas delgadas que apenas sostenían su cuerpo gordo, trataba de escapar. Soulle, al igual que Valentina, lo vio todo con sus propios ojos. «Vete de aquí, asquerosa criatura del pantano», gritó la bruja, dándole una patada y soltándola. La grotesca criatura salió corriendo, saltó la cerca y desapareció en la penumbra del atardecer. Valentina, abrumada por el terror, se desmayó. «Vaya momento para descansar», protestó Ibdoukie, limpiando el sudor de su frente. Sacó una botellita de su vestido y la pasó bajo la nariz de Valentina, quien despertó al instante. «Levántate. Toma la escoba de Artemisa y barre bien las paredes, el suelo y cada rincón de la casa. Luego, deshaz la escoba y coloca las ramitas en las ventanas y sobre la puerta», dijo la bruja mientras se sentaba en un banco, como si se hubiera quedado dormida. Valentina hizo todo lo que Ibdoukie le ordenó y luego se quedó parada frente a la bruja, con una pregunta en los ojos, pero sin atreverse a hacerla. La bruja, adivinando sus pensamientos, habló. «Esa era una criatura del pantano que tomó la forma de tu hijo. Pero no temas, ya la he expulsado. Esas criaturas del bosque no se conforman con el pantano, buscan los placeres humanos. Pero tu hijo está muerto, no regresará. No lo llames, o atraerás la desgracia». Se ahogó en el pantano, y fue su propia culpa. Por su avaricia y descuido, murió. Con los 2 conejos que había cazado hubiera sido suficiente, pero quiso más y fue tras una jabalina con sus crías. Las piernas de Valentina cedieron y cayó al suelo, llorando de dolor por la pérdida de su hijo. La bruja, suspirando, añadió: «Es tu destino enterrar a todos tus seres queridos. No hay nada que se pueda hacer», y se dirigió hacia el camino, murmurando para sí. La madre desconsolada continuó llorando por su hijo perdido. Soulle se quedó a su lado. Desde ese día, Valentina vive sola, esperando que, cuando llegue su hora, pueda reunirse en el más allá con su querido Stepen. Mientras tanto, sigue repartiendo dulces a los niños del barrio, intentando encontrar algo de consuelo en sus pequeños gestos de bondad.